Con su muerte, comenzó con su muerte, la obra de redención comenzó con su muerte y terminó con la resurrección. Pero hay un día que no hablamos, que no transitamos, y Dios me habló acerca del segundo día. Dios me habló acerca de este día que todos nosotros pasamos naturalmente o pasamos cotidianamente en nuestra vida, el segundo día. Dios me habló acerca de esto y quiero compartirlo con vos. El mensaje, el nombre del mensaje que quiero compartir con vos es el silencio natural. Tenía mucho nombre, pero era un nombre que identifica con el mensaje, silencio natural. Dice la Biblia en Lucas capítulo 23, 50. Quiero que vengas conmigo a este pasaje, Lucas capítulo 23, versículo 50. Les leo, acompáñenme. Dice la Biblia, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, escucha acá, este que también esperaba, esa es la palabra que quiero subrayar, esperaba el reino y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Escuche bien, fue a pedir el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Estaba a punto de comenzar el sábado, el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y cómo fue puesto su cuerpo, también lo vieron. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Yo te pido que repitas conmigo esta palabra, descansaron. Conforme al mandamiento. Una de las cosas que me llama la atención cuando leo la obra de Cristo en la cruz es que mientras Dios a través de los apóstoles se está manifestando, está plasmando la historia de su obra, yo veo que la historia marca muy claro en la palabra hasta la muerte de Cristo. Y desde la muerte de Cristo, la palabra comienza a manifestar nuevamente su obra desde la resurrección. Hay algo que llamó mi atención y es que la palabra no hace mención del día sábado, solamente dice llega el sábado. Me llamó la atención que la Biblia no narra lo que hicieron el sábado, lo que pasó el sábado. ¿Cuál fue el pensamiento de la iglesia el día sábado? ¿Qué pasó con estas personas que seguían a Jesús hasta su muerte? ¿Qué pasó con ellos el día sábado? ¿Cuál fue su caminar, su pensar? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? Nada de eso ocurrió en la palabra. Nada de eso quedó expuesto o quedó plasmado en la palabra. Y yo creo que tiene mucho de que Dios haya hecho esto al propósito. Y no queda apartado de la manera que Dios siempre actuó en toda la historia de la Biblia. En toda la historia. En una palabra, yo puedo decir que el día sábado, al no estar escrito esa obra del día sábado, escuche, al no estar escrito en la narración de la obra de Cristo, en los evangelios, ese día me animo a decir que hubo un silencio total. Ese día no hubo voz de Dios para la tierra. Para la tierra. Automáticamente no podía dejar de ir a la creación. En la creación dice la Biblia que Dios comenzó a crear y Él creó el universo hablando.
Él dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Él dijo que se hagan los animales y se hicieron. Él dijo que se hagan las plantas y se hicieron. Habló constantemente por 6 días. Habló 6 días. Pero dice la Biblia en Génesis capítulo 2 versículo 3. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él, no dice el día, sino que en él, en Dios, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La misma imagen de creación que veo en el principio, a causa de que el hombre, Adán y Eva, después de haber desobedecido, se había corrompido la creación. Ahora Cristo venía a restaurar lo que se había perdido, y era la relación con Dios. En una palabra, Él venía a establecer una nueva creación nuevamente. Una nueva creación nuevamente. A partir de Cristo comenzaba la vida espiritual de toda la humanidad. Desde Adán, después de la desobediencia, hasta antes de la obra de Cristo, toda la humanidad estaba en oscuridad espiritual. No había una sola persona que no esté apartada de Dios. No había una persona que no haya estado destituida de la gloria de Dios. Pero ahora viene Cristo, muere en la cruz perdonando nuestros pecados, cargando, como decíamos anoche, atrayendo hacia Él mi maldición. Eso significaba que se despegaba de la humanidad la maldición. Pero ahora en el 2º día lo mismo ocurre que ocurrió en el principio. En este día hubo silencio. Silencio. Miren, en Génesis Dios creó, habla de la creación en su palabra, pero recién comienza a narrar la historia de la creación después que Él lo deja plasmado en su palabra, que descansó. Después de ese día en la creación, que ya no habló, sino reposó, ya no hubo palabras, ya no había palabras por el cual crear, sino que había un silencio. Después de ese reposo en silencio es que comenzó a narrar la vida del hombre y de la creación. Después de eso recién comienza a decir: creé el huerto, le puse aliento de vida al hombre y este fue un ser viviente. Antes de eso solamente habló de su obra. Lo mismo ocurrió hoy. Lo mismo ocurrió en esta obra de la cruz. Dice la Biblia que su obra comenzó en la muerte, pero cuando Él termina la obra, en la muerte de Cristo, terminó la obra natural, llega el 2º día, y en este 2º día, como al principio, no hay voz. Hay silencio en lo natural. Hay un silencio que plasma toda la humanidad. El diablo en este entonces había dicho: le gané a Jesús. Lo pude matar a este que se creía el Hijo de Dios. Este que decía que venía a salvar a su pueblo, lo pude matar. Terminó la obra de redención. Este día era donde en el silencio total, el mundo y el diablo y todos sus demonios dijeron: hemos vencido. Se terminó la obra de este hombre que decía que era hijo de Dios. Se terminó esta mentira. Se terminó lo que él estaba haciendo, lo que él dijo que vino a hacer. En este silencio total, los discípulos, muchos quedaron desconcertados. Algunos quedaron tristes. Miren, la Biblia lo único que dice es que dejaron el cuerpo el viernes y fueron y volvieron el domingo. Pero el día sábado, el día domingo, dice la Biblia que volvieron muy temprano. Eso significa que en el silencio estaban esperando algo. Eso significa que en el silencio estaban esperando a que comenzara algo. En el mundo había terminado, y es verdad, el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo, la obra de Cristo redentora había terminado.
había terminado, pero antes de él morir le había declarado la palabra a sus discípulos. Le dijo: es necesario que yo muera, la obra, pero yo voy a vivir para que ustedes vivan. Le había declarado una promesa de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Les había declarado algo nuevo que nunca habían conocido, a tal punto que jamás habían oído hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Era algo que nunca habían vivido. Pero en este silencio, aquellos que estaban cerca de Jesús no fueron a un silencio de luto. Escuche bien esto. Quien estaba de luto era el mundo natural, porque habían perdido a un gran hombre de Dios. La pregunta es, si Jesús muere en la cruz, su cuerpo natural fue dejado en el sepulcro, ¿qué ocurrió el segundo día? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Yo no creo. La Biblia dice que Él es la resurrección y la vida. Significa que su cuerpo estaba muerto. Antes de Él morir, dice la Biblia que entregó su espíritu. O sea, que Jesús no había estado, no había quedado, no había ido a ese sepulcro. Lo que había ido a ese sepulcro era su cuerpo. Lo que habían agarrado y encerrado en ese sepulcro con una piedra era su cuerpo. Su cuerpo iba a resucitar, pero eso es mañana. Eso sería el nuevo tiempo, eso sería la nueva temporada. ¿Qué ocurrió hoy en el silencio? Dice la Biblia en Efesios capítulo 4:9. Efesios 4:9. Dice: y eso de que subió, hablando de Jesús, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice este pasaje, dice: sí, Jesús subió, pero antes descendió a la parte más baja de la tierra. Y acá me da la pauta. ¿Dónde había ido Jesús mientras su cuerpo estaba en el sepulcro? ¿Cuál fue la obra? ¿Qué ocurrió? En el mundo natural había silencio. En el mundo natural había terminado supuestamente todo. Pero en el mundo espiritual no había terminado nada y no había silencio. En este momento, según la Biblia, dice que Él descendió a lo más bajo de la tierra, dándonos a entender dónde Él había ido. Dónde Él había ido mientras el mundo estaba en silencio. Colosenses 2, 14 y 15 dice: cuando Él desciende a la parte más baja, ¿qué fue a hacer a esa parte? Y a anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, los decretos de muerte que había sobre la humanidad. Él estaba en la parte más baja de la tierra, en el infierno, en el Hades. Él había ido a anular el decreto de muerte que había sobre la humanidad. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándolo en la cruz. Y ahí dice el versículo 15, desarmó. Miren lo que Jesús estaba trabajando y haciendo en un lugar donde el mundo natural no podía verlo. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos. Escucha esta palabra: al exhibirlos en su desfile triunfal. ¡Wow! Mientras el mundo estaba en silencio, mientras en lo natural había silencio, había rumores que se terminó toda esa obra, había rumores de que ya había terminado su obra. En un mundo espiritual invisible estaba Cristo haciendo un desfile triunfal. Lo que esto me da a entender es que mientras el mundo estaba en silencio, creyendo que habían derrotado a Jesús, Él estaba
haciendo un desfile barullento en el infierno, triunfando sobre todos los espíritus y anulando y desarmando el acta, el decreto que era contraria contra tu vida en ese entonces. Ese decreto que decía que tenías que estar enfermo, que tenías que destruir tu familia, que tenía que destruir tu matrimonio. Ese decreto de muerte que había contraria en tu vida. Ese día, mientras el mundo estaba en silencio, en lo espiritual había un barullo tremendo porque alguien estaba haciendo un desfile de triunfo. Alguien que es llamado Jesús estaba haciendo un desfile triunfal. Por eso cuando yo pude ver esto, dije, hoy el mundo está en silencio, pero en lo espiritual se está gestando en la nueva temporada para nuestra vida. Hoy el mundo hace silencio y luto, pero los hijos de Dios sabemos que en lo espiritual, en lo interior, en la atmósfera espiritual, se están creando la nueva vida, las nuevas vidas que van a venir a salvación. En el mundo espiritual se está gestando un nuevo matrimonio. En el mundo espiritual se está gestando una nueva familia. Se está gestando un nuevo ministerio. En el mundo espiritual se están gestando tus hijos. En el mundo espiritual se está gestando tu negocio, tu empresa. En el mundo espiritual hay alguien todavía triunfando y haciendo desfile, diciendo, hoy es el día de victoria, porque el mundo creyó tu derrota. El mundo creyó que te ibas a quedar en silencio. El mundo creyó que te ibas a quedar caído, que te ibas a quedar en la tumba, que te ibas a quedar derrotado. Pero en lo espiritual estabas gestando lo nuevo que ibas a comenzar a vivir en este tiempo. Yo declaro esta palabra sobre todos aquellos que están escuchando en este momento, que en este momento, a pesar de que haya habido silencio del cielo, a pesar de que no estuviste escuchando la voz de Dios, a pesar de que no estuviste viendo lo que querías ver en tu casa, en lo espiritual se estaba gestando un desfile triunfal que iba a comenzar a verse a partir del día tercero. Bendito segundo día, donde todo es en silencio, donde no escucho la voz de Dios. Bendito segundo día, donde no puedo ver nada en lo natural y lo único que veo es muerte, lo único que veo es temor, porque ahí en lo secreto, en lo espiritual, estoy gestando la resurrección de lo que voy a comenzar a vivir en este tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquellos que te vieron derrotados, que aquellos que te vieron quizás oculto, que aquellos que quisieron silenciarte, el infierno cuando quiso callarte, lo único que te llevó a hacer es comenzar a traer un desfile triunfal en lo secreto, para que a partir del tercer día veas la gloria de Dios en una nueva temporada sobre tu casa. Lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero que sepas que el segundo día es el lugar de espera, es el lugar de silencio, donde solamente tengo la promesa del pasado y la esperanza de mañana. Porque si estás atravesando un segundo día de silencio, el día donde no ves nada, el día donde solamente parece muerte, es porque antes del segundo día Dios te había prometido una obra completa. Pero no hay obra completa sin un segundo día de silencio. Bendito día de silencio. Bendito día en el cual estoy gestando en lo espiritual por mi fe. Por mi fe, la nueva temporada que voy a comenzar a vivir. Declaro esta palabra sobre tu casa. Declaro esta palabra sobre tu familia. Declaro esta palabra sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Declaro esta palabra sobre tu ministerio. Declaro esta palabra sobre la ciudad, sobre nuestra nación. Declaro esta palabra sobre la iglesia en el nombre de Jesucristo. Bendito segundo día, donde solamente hay un barullo en lo espiritual. No importa si en lo natural hay silencio. Sé que en lo espiritual hay un desfile de gloria. Hay un desfile de gloria. Prepárate.
Si en tu casa estuviste viviendo un silencio, si estuviste viviendo muerte, si viste que tus hijos se alejaban de Dios, si viste que tu matrimonio parecía que se iba a destruir, si viste que comenzaste a vivir cosas que eran contrarias a la voz de Dios, prepárate. Prepárate si no estuviste escuchando la voz de Dios claramente. Prepárate, porque en el mundo espiritual estuviste gestando la nueva vida, la nueva